つのあの日から続く痛みと真夜中の鍵開ける人一人。 Para especialmente, ahora tenemos la posibilidad de hablar con un amigo del programa, un profesional en psicología, licenciado en psicología, Ilse Darío de Jesús, quien nos visitó en los estudios y ahora nosotros lo visitamos a él para hablar de uno de los tantos temas que en el programa queremos compartir, y en realidad recurrimos a un profesional o a un especialista para que nos pueda aclarar ciertos puntos que viene muy bien hacerlo, entendemos, desde un medio masivo como la televisión. Darío, gracias por recibirnos primero, y el tema que vamos a compartir tiene que ver con esta simetría entre padres e hijos. Bueno, Darío, muchas gracias por recibirnos una vez más. No, por favor, agradecido y muy contento. Primero, siempre compartimos en el programa de radio, pero también en esto, y bueno, hacer parte un poco, ayudar a la reflexión sobre algunas situaciones que se vivencian en estos últimos tiempos. Y bueno, los padres, yo creo que también, nosotros padres, en mi caso, digamos, también, problematizar y ver qué tiene que ver, digamos, con esto de lo que decíamos, nos hace mención Claudia Messín, que es la simetría o asimetría. ¿De qué se trata esto de la simetría o asimetría y qué consecuencias tiene para nuestros niños, para los docentes, nuestros alumnos de hoy? A modo de introducción, y la primera pregunta tenía que ver con eso. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos simetría, asimetría entre padres e hijos? ¿De qué estamos hablando? Para tenerlo en un lenguaje que sea claro para todos, ¿no? Bien, o sea, uno cuando habla de simétrico, o sea, está pensando en un plano de igualdad, y asimetría de una cuestión de diferencias, ¿no? Bueno, Claudia Messín justamente nos comparte en su investigación que las nuevas generaciones, es una profesional que ha trabajado muchísimo en la orientación vocacional, y en estos últimos años ha visto esto de que esta no diferencia que hay entre el adulto y el niño, entre el padre y el niño, entre el padre y el hijo, ha llevado a consecuencias en la adolescencia, digamos, como efecto. Por ejemplo, lo que vemos es la apatía, uno de los efectos, digamos, sintomáticos. Entonces, la simetría, este plano de igualdad, no es propio de la relación que debería producirse, digamos, en un vínculo sano entre padres e hijos. Tiene que ser asimétrico, ¿no? Tiene que haber una diferencia. Sobre todo siempre en la vida, bueno, hay conflictos y hay negociación, pero esta asimetría permite que el que ponga el piso de la negociación sea el padre. Si esto no se da, digamos, y cualquiera de ambas partes puede poner el piso en la negociación, estamos hablando de una asimetría, que es un poco lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Por qué, Darío, no tendría que existir una igualdad a la hora de establecer, corregime si, a la hora de establecer los roles en la casa, en el marco de una familia? ¿Por qué no tiene que existir igualdad y por qué la importancia de marcar que papá es papá y que el hijo o hija es el hijo o hija, justamente? A ver, ¿por qué esto? Bien, porque no se trata, esto es una de las cuestiones que también solemos compartir en los talleres con padres, no se trata de un padre amigo o un padre compinche. Desde el momento en el cual hablamos de un compinche estamos hablando de una paridad. La diferencia, no solamente lo digo yo ni Claudia, hay muchos autores, ya sea en el orden de la psicología o la filosofía o la misma espiritualidad, como Leila Entralgo, por ejemplo, dicen que es salud mental y salud espiritual la diferencia. Tiene que existir una diferencia. Es necesaria esta diferencia porque posibilita también el que vea la persona del niño, pueda ver otra cosa además de lo que se está suscitando ahí. Y por otro lado, vemos más adelante en el adolescente, si hay un orden de paridad, no ve otra cosa, algo diferente a él no lo puede ver. En cambio, en la diferencia sí se puede ver algo diferente hacia adelante también. O sea, lo propio de la exogamia que se produce cuando cualquiera de nosotros va creciendo y va buscando en otro lugar fuera del vínculo primario, que es la familia, va a buscar en un orden también mucho más amplio. O sea que la diferencia, esta diferencia, es del orden de la salud mental y la salud espiritual. Es necesaria. Ahora, por ejemplo, en el caso de, alguien que está viendo el programa, que está viendo especialmente y que está con Canal 5, dice, pero a mí me parece que viene muy bien que papá o mamá sea el compinche o el amigo, para que me cuente esas cosas que quizás no me las contaría de tener solamente el rol de papá o mamá. Ahí, ¿qué decimos en ese caso puntual? Bien, o sea,
la cuestión de tener diálogos con los hijos, de poder saber en qué están los hijos, es necesario. Pero, viste, como vos lo planteabas, la mayoría de los padres lo plantean así. O sea, una cosa no quita la otra. A ver, es necesario que yo me pueda ubicar en mi rol y en una función de padre adulto, que necesariamente por esa relación padre y adulto soy diferente, hay un orden jerárquico con el niño. Eso no quita que haya diálogo y que yo me pueda bajar, como se dice por ahí, o sea, bajarme al nivel de escucha del niño, pero sin perder mi lugar de jerarquía y de autoridad, ¿sí? O sea, esto es necesario. Y ser compinche, en definitiva, es un lugar que después, y pasa, un par no puede poner límite. El par, en todo caso, otro niño, por ejemplo, o en el mismo juego que se puede ver, tiene la misma posibilidad de establecer un orden de la ley que el otro niño, porque están todos en un plano de igualdad. En cambio, cuando hay un plano de jerarquía, obviamente que hay algo del orden de la ley que produce el corte y puede decir hasta acá sí y hasta acá no. ¿Cuál es el gran problema en la escuela en este momento? Que ese corte, en muchos casos, esa diferenciación, esta idea de responsabilidad que viene del vínculo primario que es la familia, no se está dando. Entonces la familia le pide a la escuela, en muchos casos, que ponga el límite. Entonces, esta jerarquía ausente, en muchos casos, en muchas familias, necesariamente se tiene que establecer. Entonces, las instituciones pasan a ser las convocadas para establecer este orden de jerarquía. Existe, hoy mencionabas autoridad, ¿no? La importancia obviamente de establecer una autoridad. ¿Qué pasa cuando el niño o la niña no encuentra una autoridad, digamos, no encuentra un límite? Tiene que ver con este tiempo donde se dice muchas veces, los chicos están realmente más despiertos que nunca, están como muy acelerados, incluso son tan diferentes a nuestros tiempos, a mi niñez, a tu niñez, esas conversaciones muchas veces de padre. Digo, tiene que ver con una época y esta falta de encontrar una autoridad termina teniendo como consecuencia qué cosas, por ejemplo. No encuentro una autoridad en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, no hay autoridad. Y si hay, no la respeto. Insisto, ¿tiene que ver con una etapa? ¿Tiene que ver con un tiempo? ¿O qué es lo que en definitiva estaría pasando? Bueno, el problema que planteaste es muy amplio, ¿sí? Una cosa que se me ocurre ahora es recordar un libro de Juan Bacén, un autor argentino que habla de las certezas perdidas, y habla de que los hijos son hijos de la época, no de los padres. En cierta medida, sí, habemos, diría, como hijos por época y padres por época. Hay que considerar el momento histórico en el cual está la paternidad y la idea de hijos. Hoy tenemos una imagen como la de Homero Simpson como padre, un padre que en realidad no sabe, y es en muchos casos la ausencia de la posibilidad de conocimiento y de respuesta. Tanto es así que la hija constantemente lo desacredita en el sentido del conocimiento, y hay un vínculo en donde el padre, en el caso de los Simpson, es justamente un padre que es solamente una presencia física, ¿no? Pero no es una significación importante para el límite. Lo vemos en Bar, digamos. Entonces, muchas de los hijos que por ahí manifiesta esta sociedad epocal, esta familia epocal, tiene que ver con este hijo que todo lo puede. Y entonces antes, haciendo mención de unos cuantos años atrás, 15, 20 años, había un libro que decía, socorro, tengo un hijo adolescente. Y qué coincidente, digamos, que hoy día se dice socorro, pero socorro, tengo un hijo tirano de 5 años. O sea, hoy hay muchos padres que preguntan, vienen a consulta porque no saben qué hacer con su hijo de 5 años, ¿no? Entonces, sí, en esto que vos decís, creo que la familia también tiene que ser vista, y la dinámica de la autoridad y de las relaciones en cada momento histórico. Y este es un momento muy particular en donde los mismos filósofos hablan de una sociedad del cambio, de una sociedad sin certezas, de mucho movimiento. Bauman habla justamente del miedo líquido, de la realidad líquida. Entonces es difícil sustentar algo que se sostenga en el tiempo. Ni siquiera, fíjate vos, que tiene que ver con muchos autores
post-marxistas, digamos, se ha hablado de constantes antropológicas, hasta eso se ha perdido. Entonces es difícil asentar valores y principios que se puedan sostener en el tiempo. Realmente es un momento muy particular y hay que hacer un análisis mucho más amplio que una circunstancia o una situación. En este tema puntual que estamos hablando también fuera de cámara, por ejemplo, estábamos compartiendo algunos de los libros y fragmentos, ¿no? Y me quedaba esto de los niños, insistimos, en este tema que estamos hablando, muchas veces terminan copiando a los padres. Y copiando en el sentido de, muchas veces se comunican y se expresan como lo hace un adulto y se visten incluso como un adulto también. No solo se estaría quemando etapas, sino además hay otras observaciones que seguramente, Darío, la tenés que hacer, ¿no? Me parece que algo estaría pasando. Te agradezco por esto, es un pie interesante, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo, imitar que identificarse. En un proceso propio de la psicología, de cada sujeto, es necesaria una identificación. ¿Sí? También en la sexualidad es necesario el proceso de identificación, uno se termina identificando. Ahora, lo que nos dice Claudia Messín como aporte, que ya que está, decimos que es una investigadora de la UBA, que tiene varios libros, ella dice que más se da una cuestión de mimetización, de imitación con el adulto. Hacer las veces del adulto, como vos decís, vestirse, jugar esto, pero imitándolo de tal manera que en muchos casos se identifica más con los abuelos, dice Claudia, en muchos de los estudios que vieron, que con los padres. Y en vez de llamarlo papá y mamá, a muchos de estos papás que toma como muestra Claudia Messina en su investigación, los llaman por su nombre, ¿no? Y puede parecer una tontera este hecho de que no le digan papá y mamá y los llame por su nombre, pero tiene que ver con esto, de esta idea de paridad y de imitación y de simetría, que tiene consecuencias posteriores, porque lo que vio Claudia Messín, digamos que al final, chicos de 17 y 18 años, utiliza 3 proyectivos. ¿Cuáles son los 3 proyectivos? Por ejemplo, el dibujo del árbol, ¿no? Que se utiliza mucho en las evaluaciones de psicodiagnóstico. Son 3 proyectivos, ¿no? Y lo que ve, digamos, que son árboles de personas grandes, viejos, con ya, digamos, de años, y esta representación que estos adolescentes hacen, que después cuando hacen el relato es un relato de personas ya cansadas, y tiene que ver con esto de que hubo más un proceso de imitación, de asumir algo, pero que todavía no tienen las posibilidades madurativas para poder manejarse con autonomía y responsabilidad y haber hecho un proceso natural. Es totalmente desfavorable para estos adolescentes y se produce este cansancio, el tipo nada. ¿Te acordás de esa frase? Le da lo mismo y están como en un eterno, digamos, esperar el tiempo sabático, que te dicen me voy a tomar un año sabático, por ahí te dicen algunos chicos. Estos adolescentes es como que ya están para jubilarse, terminaron la secundaria y lo que hacen mención es como que ya están para jubilarse, ¿no? Esto es interesante tomarlo. ¿Qué pasa que nuestros chicos ya están cansados en la adolescencia? ¿Qué significativo es esto, no? Bueno, eso es lo que nos hace mención Claudia. La verdad que el tema es amplio. Nosotros incluso en el programa queremos, Darío, que pueda seguir aportando. Nos instruimos y de alguna manera vamos buscándole la vuelta, como quien no quiere. Y desde un programa de televisión, si podemos colaborar con la palabra de algún especialista, en buena hora. No existe nada mágico, no hay nada que tenga que ver con los pájaros de colores, ni mucho menos. Estamos hablando de un proceso. Y un profesional en psicología lo puede trabajar, pero tiene que ver con un proceso, con una serie de técnicas y herramientas. Digo, hay un trabajo como para empezar a tratar, que me parece lo más sobresaliente también. Trabajar en ello, ¿no? Sí, por otro lado, también correr este lugar por ahí de representación, que el psiquiatra y el psicólogo son para las personas que están locas o están mal. Más allá de que, bueno, ha avanzado mucho, está muy cerca la psicología hoy, también ha favorecido mucho que en esta zona se hayan abierto universidades, pero más allá de eso es, ¿por qué no pensar en que todos tenemos algo como para trabajar, y en la medida que lo podamos trabajar en nosotros como adultos y nos vamos preparando
podemos ser mejores padres. Lo no resuelto en nosotros, esto por ahí es una frase que me escuchaste varias veces decir, lo no resuelto en nosotros es algo que le ponemos como mochila para resolver a nuestros hijos. Entonces es importante que podamos hacer una lectura de realidad de cómo estamos como sociedad, cómo estamos como familia y cómo estamos como adultos y como padres ante esta situación, porque la realidad que también aparece en las investigaciones es que tenemos muchos adultocentes, ¿no? Jóvenes o personas de 40 ya adultos que deberían tener un posicionamiento y se ven bastante más adolescentes. Es más, en muchos casos se hace la lectura social de que se ha estirado, por decir así, el plano de la adolescencia y tenemos adolescentes de 30 y de 40 años. Ahora, por otra parte, dada la circunstancia de la edad, también tenemos entonces padres adolescentes de 40, que obviamente eso va a tener una repercusión en la crianza de los hijos. Para ir finalizando y agradeciéndote nuevamente por el tiempo y por recibirnos, qué interesante sería volver a tener referentes, ejemplos, modelos y que fundamentalmente cada uno ocupe su lugar, que me parece que si además lo intentamos de desarrollar de la mejor manera sería un bien como para todos. Muy lindo para decirlo, me imagino que debe ser todo un tema llevarlo a la práctica, pero ¿por qué no hacerlo si se trata de nuestros hijos? ¿Por qué no hacerlo si se trata de nosotros mismos? ¿Y por qué no hacerlo si se trata de la familia, nada más y nada menos, ¿no? Sí, totalmente. Además, podemos dibujar, escribir y hablar de muchas maneras sobre el rol, sobre los roles, ya sea el de docente, de padres, pero en realidad es uno el que lo encarna y cuando lo encarna con sus pobrezas, con sus debilidades y con sus fortalezas. Ojalá todos podamos aportar cada día más fortalezas que debilidades. Darío, ¿dónde te encontramos? Estuvimos en el programa con orientación vocacional, también con este tema puntual, pero digo, diferentes temas particulares, personales, obviamente. ¿Cuál es la dirección? ¿Algún número telefónico que obviamente también nuestros amigos que nos ven lo tienen en pantalla? Sí, bueno, el consultorio donde estamos ahora es Santa Fe 304A, normalmente estoy a la tarde y el teléfono es 154 86 89 32, 154 86 89 32 con característica de Corrientes. Bueno, Darío, no te decimos que no vamos a volver a estar porque seguramente vamos a estar nuevamente con algún otro tema. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes y como siempre también agradecidos porque a través de ustedes podemos comunicarnos con las familias, con los docentes y bueno, la audiencia es muy amplia, ¿no? Porque el programa también permite esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.